Bien, pues vamos a empezar esta serie sobre la oración. La oración, el reto. En realidad, hoy, vamos a ver si esto funciona a la primera. Perfecto. Bien, perfecto. Bien, la oración, el reto. Durante varias semanas vamos a estar hablando un poco de la oración. La oración, hablar con Dios. Es lo más fácil, hablar con Dios es lo más fácil y al mismo tiempo lo más complejo. Tomemos este ejemplo de un lápiz. Es un objeto sencillo. Ahora, espérate que esto ahora ya no funciona. Sí. Un lápiz, ¿verdad? Es un objeto sencillo. Un trozo de grafito cubierto normalmente de madera. Y sirve para escribir, y así. Eso es un lápiz. Pero si quisiéramos profundizar un poco más en lo que es un lápiz, pues nos haríamos seguramente que muchas preguntas. ¿De dónde sale el grafito? ¿Por qué unos son duros, otros son más blandos? ¿Por qué hay diferentes colores? ¿Cómo es posible meter ese grafito dentro de un trozo de madera? ¿Y qué clase de madera? Y podríamos, y seguramente que hay explicación para todo eso, lógicamente. Sí, bueno, seguro, y las máquinas que lo hacen, y lo manual, en fin. Es todo un mundo, ¿verdad? Pero, al fin de cuentas, un lápiz sirve para escribir o para dibujar, ¿no? Lo único que nos importa del lápiz es que sirva para algo, ¿no? Y con la oración ocurre lo mismo. Es simple, es sencilla, es hablar con Dios. Y al mismo tiempo contiene muchos aspectos. Hablaremos en los próximos encuentros de esos aspectos, de muchos aspectos que tiene la oración. La oración toca varias áreas y profundizaremos, practicaremos algunos de estos aspectos, pero la oración es una herramienta preciosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Y lo ha puesto la oración para conocerle más y mejor al Señor, para conocer y mejor más a Dios y para sostener esa relación. Cuando hemos cantado que Él me sostendrá, pues es alguien al quien hemos de conocer más y más y más. Y a medida que yo me voy haciendo viejo, que ya lo voy haciendo, cada vez descubro que conozco menos a Dios y que puedo conocerla más, a pesar de tantos años de conocerle. Así que es un auténtico reto para nuestras vidas el tema de la oración. Y sobre todo para ponerlo en práctica, no simplemente para llenar nuestra mente de conocimiento. Como decía, en un estudio normal, un estudio bíblico acerca de la oración, veríamos primeramente seguramente la importancia de aspectos como tiene que ver con la adoración personal, es un área. Hablaríamos de la acción de gracias o de las peticiones, de la confesión. Eso lo iremos viendo en otros momentos, pero empezaremos por el final de esa lista que normalmente se suele presentar. Hoy vamos a estar hablando, hoy y el próximo martes, estaremos hablando de la intercesión. ¿Qué es esto de la intercesión? La oración intercesora. Mira, la vida de Job, nos suena, ¿verdad? La vida de Job, la historia de Job. La vida de Job cambió por completo cuando él oró por sus 3 amigos. Cuando él intercedió delante de Dios por sus 3 amigos. Esos 3 amigos que habían tenido muy buenas intenciones, aparentemente, dándoles consejos, pero que Dios mismo les dijo a ellos, y vamos a leerlo, simplemente vamos a leer ahora 3 versículos. Dios dijo que les había afrentado a ellos. Libro de Job, capítulo 42, son 3 versículos, y así que voy a pedir que me ayudéis. ¿Lo tienes tú, Marina? Pues capítulo 42, por favor. Pasamos el micro para que así aquellos que nos siguen desde la distancia también puedan
oír los textos que vamos a leer. Job 42, versículos 7 al 10. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atendré, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamita. Todos los 3 amigos, Sí. Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y el 10 también. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todos los anteriores bienes de Job. Bien, bueno, este es el final prácticamente de la historia de Job, como él es restaurado, y es restaurado precisamente cuando su vida, que es probada y que Dios dio permiso a Satanás para fastidiarle de esa manera tan terrible, su vida cambió radicalmente cuando él oró, intercedió por sus 3 amigos, por aquellos que le habían metido los dedos en el ojo. Curioso, ¿verdad? Pues la oración intercesora tiene muchísimo valor y cuando nosotros oramos por los demás, por otros, entonces hay cambios también en nuestra propia vida. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Vamos a ir viendo lo importante que es la oración intercesora. La oración intercesora es el acto de orar en favor de otros. Así. Buscar el beneficio, la bendición para otros. Esa es lo que llamamos la oración intercesora. La intercesión es un concepto vital en la vida espiritual. Hoy es muy valorado, ¿verdad? Hoy es muy valorado cuando hay personas que son mediadoras. Cuando hay problemas matrimoniales, hay un mediador, una persona mediadora. Cuando hay conflictos de guerra, conflictos bélicos, ¿verdad? Hay un intercesor, un mediador que intenta solucionar la situación. Así que es un concepto que lo podemos entender muy fácilmente. Cuando hay un secuestro o cuando atracan un banco, ¿verdad? Llaman al mediador para intentar solucionar el conflicto. Y lo entendemos bien, lo que significa la intercesión. Cristo, Jesús, es señalado en el Nuevo Testamento como el intercesor fundamental. Y es por eso que toda nuestra oración como cristianos, como hombres y mujeres de Dios que hemos confiado en Cristo, nuestra oración es ofrecida a Dios a través de Cristo. Por eso al final tenemos la costumbre, y así el Señor nos lo dijo, de que al final de nuestras oraciones, ¿qué decimos? En el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Él es realmente el intercesor. Nosotros aportamos, llevamos nuestras inquietudes, todo lo que hay en nuestro corazón, lo llevamos delante de Dios a favor de otros, pero el que va realmente a interceder es Cristo. Mira lo que dice, porque Jesús realmente, ¿qué hizo? La brecha, la separación que había entre Dios y el hombre, Cristo cruzó esa brecha por medio de la cruz. Y gracias a esa obra, por esa causa, podemos ahora nosotros, permitirme la expresión, podemos usar a Cristo, a usar al Señor, porque Él es el intercesor, es el que intercede por cualquier persona, como otros lo han hecho por nosotros. Yo no sé tu historia, bueno, alguna historia sé que la sé, pero sí que sé la mía, y sé que personas estuvieron orando por mí para que yo conociera al Señor. Y siendo un adolescente descubrí en Jesús
a mi Salvador personal y entregué mi vida a Él por tantos años, ¿no? Pero fijaos lo que dice el texto. Aquí voy a pediros, quizá no sabéis, pero aquí damos trabajo a todo el mundo, ¿eh? Así que otro que por favor lea el versículo, por favor, de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Quién tiene el micro? Marina, has escondido el micro. Quien lo tenga primero. Vale. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y luego os pediré que otra persona que busque, otro hermano o hermana, que busque Romanos 8, 34. Vale, pues Daniela, tú busca Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es el único mediador. ¿Verdad que sí, Marcelo? El único. No hay ni santos, ni vírgenes, ni otros dioses, ni filosofías. Jesucristo es el único mediador. Es lo que dice la Biblia. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Claro, él tenía que, como hemos celebrado hace muy pocos días, ¿verdad? Nacer, hacerse hombre, ese verbo encarnado, para luego morir en aquella cruz y ser ese mediador. Dice Romanos, además, no solo Jesús es el mediador gracias a la cruz del Calvario en un momento de la historia. No solamente es el mediador porque estábamos alejados de Dios y Cristo murió en aquella cruz y gracias a esa mediación ahora tenemos acceso al Padre y tenemos la posibilidad de tener la vida eterna. Pero es que Jesús continúa siendo nuestro mediador permanente. Dice Romanos 8, 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. El micro, por favor. Pasar el micro. 8, 34. Sí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fijaos, no solamente fue un momento hace 2000 años en la historia que Cristo entregó su vida por nosotros, sino es que ahora que está sentado a la diestra de Dios, dice que está intercediendo continuamente. Por eso tiene razón de ser que cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, porque Él está continuamente intercediendo. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de oración intercesora. Cuando pensamos en la oración intercesora, como ejemplos que encontramos en la Biblia, tenemos uno magnífico que es el del Evangelio de Juan capítulo 17, pero ese merecería es la oración intercesora de Jesús por sus discípulos, pero ese merecería toda una tarde, una sesión. Pero hay otro modelo de oración que lo vemos en el capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel. Vamos al Antiguo Testamento. Es una historia, no vamos a entrar en detalle, porque es larga, pero vamos a ver como si fuera un poco el buffet. El buffet, vamos ahí con el plato. El domingo tuvimos aquí una comida fraternal con ricos platos y comidas preparadas, y íbamos con el plato y cogíamos aquello que nos gustaba, ¿verdad? Bueno, pues el capítulo 9 de Daniel, vemos a un hombre, como era Daniel, un profeta de Dios, orando, intercediendo por un pueblo que se había alejado de Dios. Y esta oración, el capítulo 9 de Daniel, tiene todos los elementos de una verdadera oración intercesora, es decir, orando por otros. Y hay algunos detalles importantes.
No vamos a leerlo todo el capítulo para ahorrar tiempo, pero sí que os voy a indicar algunos de los aspectos importantes de esta oración intercesora. La oración de Daniel es en respuesta a la palabra. Versículo 2, lo voy a ir leyendo yo esto. En el versículo 2 dice que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías. Es decir, miró, dicen los libros, los textos anteriores a Daniel. Investigó en la palabra. Lo primero que hizo para orar por otros fue a ver qué es lo que dice la palabra. Dice, además, versículo 3, dice, lo tenéis ahí, y volví mi rostro a Dios el Señor, dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Otro aspecto muy importante, el fervor, la intensidad con la cual yo me dirijo al Señor para poder interceder por otros. Primero busco qué encuentro yo en la palabra, luego busco en esa oración esa intensidad, esa concentración, ese fervor en mi oración. Luego en los versículos siguientes, en versículos 4 y 5, no sé, lo tenéis ahí, ¿verdad? Los tenéis los textos, podéis seguir. En los versículos 4 y 5, él hace un acto de confesión. Se identifica sin ningún egoísmo personal, se identifica con el pueblo de Dios. No es él el que ha pecado, pero el que ha pecado es el pueblo, pero él se identifica con el pueblo. Dice confesión, ¿ves? Dice, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus... Hemos pecado. Él se incluye. Y eso es un aspecto importante de la empatía de la oración intercesora. Yo empatizo contigo, empatizo con tu problema, empatizo con el dolor, empatizo con la necesidad, empatizo con el pecado incluso. Bueno, con el pecador, no con el pecado, con el pecador. Yo empatizo, yo me hago solidario contigo, que sería una palabra que se usa mucho ahora. Y luego en los versículos siguientes, del 5 al 15, pues hay toda una narración que hace Daniel en la que va relatando toda su confesión. No hemos obedecido ni a tus siervos, los profetas, o sea, hemos hecho lo que nos ha dado la gana sin tener en cuenta la palabra de Dios, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Empieza a relatar toda una serie de causas que les han llevado a pecar a ese pueblo. No hemos obedecido. Me gusta mucho el versículo 8, dice, oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres. O sea, el concepto de la confusión es que cuando realmente vivimos de espaldas a Dios, vivimos confundidos. Y eso es la pura realidad. Nos confundimos, tomamos decisiones equivocadas, metemos la pata y no podemos escondernos de ninguna manera. Y sigue hablando, ¿no? Más adelante. Dice, todo Israel traspasó tu ley, versículo 11, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Y así Daniel, identificándose con el pecado del pueblo, él está confesando el pecado. Y eso forma parte también de la oración intercesora. Pero hay otro aspecto muy importante, es ese reconocimiento del carácter de Dios, de esperar la gloria de Dios. Y hay estos versículos
estos versículos en los que va reconociendo el propio Daniel la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Versículos, por ejemplo, el 7 dice, el 7, tuya es la justicia, va reconociendo me he equivocado aquí, el 7, tuya es la justicia, el 9, del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Le está diciendo al Señor, si la misericordia y el perdón viene de ti, o sea, ¿de quién va a venir si no es de ti, no? Está reconociendo algunos de los atributos de Dios. El versículo 15, por ejemplo, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo, tú obraste en el pasado, tu mano es poderosa, te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Así que en esa oración estamos reconociendo el poder de Dios, la grandeza de Dios, que es un Dios lleno de tributos que quiere darse a conocer. Y finalmente, por ejemplo, en los últimos versículos de este pasaje que hemos leído, versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones. Y el 19, oh Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor. Aquí ya es un lamento, Señor, si tú eres tan grande, tan magnífico, nos estamos confesando, estamos reconociendo, Señor, obra ya. Dice, Señor, hazlo. No tardes. Versículo 19, ¿lo leéis? No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es un modelo de lo que es una oración intercesora. No es simplemente pedir y ya está por otros, sino es sentirse solidario con el problema, la situación, el daño, incluso con la caída que pueda tener la otra persona. Así que como Daniel, los cristianos debemos venir ante Dios con este mismo espíritu de intercesión. Primero, teniendo en cuenta la palabra, no simplemente mis ideas de es que este ha hecho esto, le está pasando aquella cosa, sino realmente buscar en la palabra respuesta a esa situación. Teniendo en cuenta no solamente la palabra, sino también ir con un corazón contrito, con una actitud de humildad, de empatía, reconociendo nuestra propia insignificancia delante de la grandeza de Dios. Y con la intercesión lo único que queremos es que Dios sea glorificado, que no sean peticiones para otros simplemente de egoísmo o de beneficio, sino que al final de la oración intercesora estemos buscando la gloria de Dios. Así que, qué importante es la oración intercesora, ¿verdad? Nos vamos metiendo poco a poco en el tema. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por quién es interceder? La lista es extensa, la lista es inagotable. Hay tantas personas conocidas de nuestro entorno, familiares, amigos, vecinos, tantas personas conocidas por las cuales interceder. Pero también hay tantas personas desconocidas que están más allá de nuestra vista, que también pueden y necesitan recibir nuestras oraciones intercesoras. Estos días, algunos de nosotros, estos días de Navidades me refiero, hemos tenido diferentes actividades aquí en la comunidad, en la iglesia. Y ahora yo no puedo dejar de olvidarme, aunque me olvido de los nombres, muchos ni los sé, pero hemos tenido varios encuentros en los que han venido muchas personas, algunas familiares muy cercanos a algunos de los miembros de la iglesia, ¿no? Tienen caras, tienen nombres, tienen vidas. Por eso hemos de interceder con sabiduría por estas personas, para que se acerquen al Señor, para que también sus vidas puedan ser esas vidas abundantes
que Jesús estaba hablando cuando Él decía que yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Así que por eso hemos de ser tan específicos a la hora de orar por otras personas. Pero nos cuesta ser específicos. Y en las Escrituras, en la palabra de Dios, encontramos algunos ejemplos. Vamos a ver rápidamente. ¿Ahí preparados ya en vuestras Biblias? ¿Por ahí? Venga, vamos a ver algunos ejemplos que encontramos en la palabra. Hemos de orar por los que están, por ejemplo, en autoridad, por los gobernantes. 1 Timoteo 2:2. Vamos a hacer una cosa. Tú, Marina, tú lees primera Timoteo. Joan, tú lees Filipenses 1:19. Aquí, Daniela, puedes leer tú el Salmo 122:6. Son situaciones diferentes. Gabriela, ¿tú también quieres leer? Pues entonces tú el Romanos 10:1. Y por aquí tenemos a Encarna con Santiago. ¿Sí? Cuando estéis preparados, son diferentes. Luego hay otra tanda, ¿eh? Esta es una, hay más. Pero vamos a hacerlo ágil y rápido y así me ayudáis para que también aquellos que nos siguen desde la distancia puedan escuchar estos pasajes, estos versículos, que no los pasamos en pantalla, pero que los pueden escuchar. Primero, hay que orar por aquellos que están en autoridad o nos gobiernan. ¿Lees, por favor? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Tenemos que orar, y Pablo habla de sí mismo también como siervo, como apóstol, y está diciendo en Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él está convencido de que esos hermanos filipenses están orando por él como un apóstol, como un siervo del Señor. Salmo 122:6 es un ejemplo de la oración por la ciudad, por aquellos que son compañeros o conciudadanos. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Así es. Y no vamos a orar por Cambrils, no vamos a orar por Riudoms, no vamos a orar por Reus, no vamos a orar por las poblaciones de alrededor. Pues claro que sí, porque hemos de orar por cada una de las ciudades para que haya esa paz y esa paz que venga de parte de Dios. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Muy bien. Él está declarando que su interés es que sea la salvación y por lo tanto está orando por la salvación del pueblo de Israel también. Y ahí tenemos esta oración que es por los enfermos. En Santiago 5:14 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Uh-huh. Sí, el 15 también. ¿No? Sí, bueno, y la oración de fe salvará al enfermo, uh-huh, y el Señor lo levantará. Uf, qué promesa, madre mía, qué promesa tremenda. Mirad, otra tanda de versículos. Por ejemplo, ¿no? Paz entre los enemigos. Jeremías, vamos a hacer lo mismo. Tú vas a leer, Marcelo, ahora. Pues empieza tú, por favor, Jeremías, y volvemos otra vez por aquí. Vais a recoger el micro después. Sí. Por Gabriela, tú haces Mateo 5:44, que es una petición de Jesús. Daniela, 2 Timoteo 4:16 y Marina, 1 Timoteo 2:1. Oración en primer lugar,
para que haya paz entre los enemigos. Sí, Sí, ¿lo tienes? sí. Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Habría que ver todo el contexto precisamente que estaba ocurriendo en los tiempos de Jeremías. Ya sabéis que después vino el cautiverio y por eso Dios, Dios a través de Jeremías está diciendo que haya paz en aquella ciudad que iba a ser desolada. El siguiente texto, Gabriela, aquí. Gabriela, es Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, decid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow, menudo pasaje, menudas cosas que pedía Jesús, ¿eh? Orar por los que os ultrajan, por los que os persiguen. Anda que no hay experiencias en la historia y a lo mejor en vuestra historia personal también, ¿no? Cuántas veces situaciones tan complicadas, tan complejas, incluso de aquellos que afrentan y hacen daño, y sin embargo Jesús estaba pidiendo oración, intercesión por los enemigos. Segunda Timoteo 4:16 también ocurrían cosas en la iglesia, incluso le ocurrían cosas a los líderes y siervos del Señor, como en el caso de Pablo. ¿Y qué dice? Segunda Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Fijaos, la actitud, ¿no? Aunque me han abandonado, aunque me he quedado aquí solo, y cuando está escribiendo esto son los últimos tiempos de apóstol ya preso, dice, yo no lo tengo en cuenta. Eso significa una actitud de intercesión, de oración por aquellos que, otros cristianos, otros discípulos que le han dejado solo. Pero aquí, 1 Timoteo 2:1, ya parece que cierra el círculo, ¿no? ¿Qué dice? Exhorto, pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Que nadie se quede sin oración, que nadie se quede sin intercesión. Y dice Pablo, yo os ruego que lo hagáis, que oremos por todos los hombres. ¿Por quién tenemos que interceder? Bueno, pues yo creo que es muy bueno que también nosotros, yo veo aquí, Daniela está escribiendo, que hagamos nuestras listas por las personas por las cuales nos ayuda a visualizar en papel. A mí me gusta, soy del papel, pero sí, aunque sea en el móvil, pero que hagamos lista por personas. Y de esto hablaremos de una manera muy práctica en otro momento. Los diferentes círculos sobre los cuales, círculos de personas más próximas y más lejanas por las cuales podemos orar. Y no vamos a extendernos mucho más. Como he dicho antes, este tema lo vamos a tener en 2 días, hoy y el próximo. Pero para acabar, ¿quién debe interceder? ¿Yo? Yo tengo que interceder. Todos los cristianos y cristianas, todos somos llamados a ser intercesores. Sin exclusión. Sin exclusión. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y así como Él, el Espíritu Santo, también intercede por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios, nosotros también debemos interceder unos por otros. Dice Romanos capítulo 8, versículos, ¿lo puedes leer, Joan? Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. 26, 27. Sí. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Que son muchas, por cierto. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que no sabemos bien cómo orar por los demás. Es cierto, muchas veces no sabemos. Nos faltan las palabras, a lo mejor las palabras no son las más apropiadas, a veces no tenemos la sensibilidad precisa o necesaria para orar por unos y otros, pero tranquilos, tienes el Espíritu Santo, tienes el Espíritu de Dios, si es un hijo, una hija de Dios, tienes el Espíritu Santo, que dice que Él está intercediendo, es como si fuera el gran transformador. Antes aquí en España, cuando nos venían algunos equipos de otros equipos electrónicos de otras partes, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Diferente corriente, ¿no? De 110 de voltios a 220, y usábamos mucho transformadores. Ahora lo usamos mucho para cargar los móviles, son pequeñitos, ¿no? Pero antes eran cacharros bien grandes, aparatos bien grandes. Bueno, es como el Espíritu Santo es como si fuera ese gran transformador que aquello que no sabemos interceder bien, Él lo hace perfecto, porque es el Espíritu de Dios. Así que interceder no es el privilegio limitado a un equipo en una iglesia. Mira, ahí está el equipo de intercesores. No. Puede haber una iglesia, un equipo de intercesores, pero es que todos los miembros de la comunidad, de la congregación, somos intercesores. Debemos ejercer, porque es un mandato para todos. De hecho, lo que voy a decir ahora puede sonar muy fuerte, de hecho, no interceder, es decir, no hacer la voluntad de Dios, es pecado. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice, lo leo yo. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice, el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por vosotros. Si dejo de orar por vosotros, que el Señor me libre. Qué importante es intercesión. Qué importante es interceder los unos por los otros. Cuando, esa cita es en primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Cuando Pedro y Pablo le pedían a otros que intercedieran por ellos, no limitaban su petición a aquellos con un llamado especial a la intercesión. Decían, mira, fijaos, ¿qué pasaba cuando estaban allí en la cárcel? Dice, mientras mantenían, en Hechos, capítulo 12, versículo 5, perdón. Hechos, capítulo 12, versículo 5. ¿Alguien lo puede leer? Bueno. Pero sí. Mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Es decir, ¿quiénes oraban? ¿El apóstol o el discípulo tal? ¿Quién oraba? ¿Joan? ¿Quién? La iglesia. Ah, la iglesia. O sea, todos los miembros estaban intercediendo, estaban orando por Pedro que estaba ahí metido. Toda la iglesia que oraba por él. No solo aquellos que tienen el don de la intercesión o el tiempo para asistir a las reuniones y orar, sino que era toda la iglesia. Por eso es tan importante este tema y les vamos a dar caña a unos cuantos hermanos, a toda la iglesia. A todos. Vamos a repetir este concepto. Sí. Bueno, no se esperaba la respuesta de Dios. Esto es lo que nos pasa. Cuando Pedro llega allá y llama a la puerta y se asusta la muchacha y cierra la puerta. No se había dado cuenta que Dios había respondido a la oración de la iglesia. Sí. Bien, nos pasa muchas veces. ¿Será verdad? ¿Será verdad que el Señor quiere? Sí. Bien, qué importante es tener una actitud permanente
una actitud permanente y de ayuda para la iglesia. Vamos a ver estos tres versículos y con esto acabaremos hoy el tema, aunque el próximo martes lo ampliaremos un poco más. En Efesios capítulo 6, versículos del 16 al 18, ¿puedes leer? Sobre todo, embrazando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, hay alguna palabra suena rara, porque en nuestra versión utiliza otras palabras, pero el concepto es ese. Pablo está hablando de esa armadura, pone como un ejemplo de varios aspectos de la vida espiritual del creyente, y dice que hay que orar en todo tiempo, permanentemente. Efesios capítulo 6, versículos 16-18 hemos leído. Con ruegos, perseverando en oración. ¿Por quién? Pero utiliza un término. Por todos los santos. ¿Y los santos quiénes son? Aquí, ¿cuántos santos hay? Unos cuantos, ¿no? Todos los que hemos nacido hemos sido apartados, que es lo que significa santo, hemos sido apartados por todos los creyentes. Pero Pablo aún solicitó a los creyentes en Roma que oraran por él. Versículo Romanos 15:30. ¿Quién lo lee ahora? Aquí, Gaby. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo reconoce, todo un apóstol, vamos, que lo había hecho todo. Y dice, por favor, orad por mí, orad por mí. Creía en la intercesión, en la oración intercesora. Él también urgía a los colosenses a interceder por él. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Quién lo lee aquí? Aquí. Preservad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también juntamente por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de proclamar el ministerio de Cristo, por el cual también soy preso. Tenéis que dedicaros a la oración, les está diciendo, les está exhortando. Perseverad en ella. Interceded por nosotros, estaba pidiendo Pablo. Así que el gran teólogo que era Pablo, el gran apóstol, pedía la oración de los hermanos. Por lo tanto, no hay límites, todos necesitamos que oremos los unos por los otros, que es un mandato continuo que encontramos en las Escrituras. La intercesión, por lo tanto, es la tarea de todo el pueblo de Dios. ¿Sí? Hay quienes quizás se dedican a adorar, a alabar, está precioso, pero qué importante es la intercesión. Así que el próximo día seguiremos hablando sobre otros aspectos de la intercesión y lo importante es que la practiquemos. Eso es lo importante, que la practiquemos, ¿no? Vamos pues a dedicar un momentito a orar de manera espontánea y libre y por algunos temas concretos y despedirnos de aquellos que nos siguen desde la distancia. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?